está, inicia temas del día. Vamos de inmediato a ver nuestra pregunta en Twitter para que participe en ella. La vemos aquí en pantalla. Tras enterarse de la cada vez más creciente colaboración técnica de especialistas rusos en Venezuela, Donald Trump exclamó: Rusia tiene que irse. Le preguntamos a qué le teme, qué tanto le preocupa. Opine. Nuestro primer tema del día es justamente Venezuela. El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, ofreció un balance sobre la investigación del más reciente ataque al sistema eléctrico nacional. El gobierno ruso se pronunció sobre la llegada de especialistas de su país a Venezuela tras estas declaraciones de Donald Trump, mientras que la Contraloría General anunció la inhabilitación del diputado Juan Guaidó por ocultar información fiscal y la no declaración jurada del patrimonio. De inmediato le contamos mucho más. Acompáñenos. Considerando que el artículo 105 de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal faculta imponer las sanciones de inhabilitación del ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de 15 años a los servidores y servidoras públicas que cometan irregularidades. Resuelve, primero, inhabilitar por el ejercicio de cualquier cargo público al ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, titular de la cédula de identidad número 16726-086, por el periodo máximo establecido en la ley. El Contralor General de la República, Elvis Amoroso, detalló que la declaración patrimonial de Guaidó no corresponde con su modo de vida ni con sus gastos, calificados de excesivos. Sustanció el procedimiento de verificación patrimonial del ciudadano diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, determinando fehacientemente inconsistencia en los bienes indicados en su declaración jurada de patrimonio y los ingresos que le ha correspondido percibir como diputado a la Asamblea Nacional, así como los gastos exagerados y excesivos en su modo de vida, que no se corresponde con el que puede financiar un funcionario diputado de nuestra República. En otro orden, el vicepresidente de Comunicación, Jorge Rodríguez, ofreció, como le decíamos hace segundos, detalles sobre la situación del sistema eléctrico del país tras los más recientes ataques al CEN. A lo largo de los últimos 2 años, la oposición fascista venezolana ha perpetrado más de 250 ataques contra nuestras instalaciones del Servicio Eléctrico Nacional. Con motivo del ataque brutal del jueves 7 de marzo, dijimos que la oposición iba a continuar en su acción homicida criminal. Ya se soltaron todas las amarras, ya es brutal la violación permanente de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Le dieron luz verde sus dueños. Le dieron luz verde a aquellos que hacen del poder la única opción hegemónica para que sea el supremacismo blanco, racista, el que se imponga. Desde Caracas, Madeleine García nos tiene la actualización de todas estas informaciones. ¿Cómo está, Madeleine? Mucha información, como vemos, se ha generado este jueves en Venezuela. Amplíanos, por favor. Así es, Rey. El día ha sido muy noticioso. Y el último minuto, como lo has venido contando, es la inhabilitación por parte de la Contraloría General de la República al autoproclamado Juan Guaidó para el ejercicio de cargos públicos al menos en 15 años. Es el tiempo máximo establecido que establece la ley contra la corrupción. Al tiempo, el Contralor General Elvis Amoroso ordenó continuar el procedimiento administrativo sancionatorio que multa a Guaidó. ¿Por qué? Por sanciones. Sanciones en la inconsistencia en cuanto a los ingresos y el dinero que habría invertido en 91 viajes fuera del país, para lo que habría utilizado más de 571 millones de bolívares. Solicitó al Ministerio Público ejercer acciones al respecto y también al CENIAT, que es el organismo recaudador de impuestos,
y que deberá el CENIAR realizar fiscalización a los hoteles nacionales en donde se ha hospedado y determinar quién ha sufragado esos gastos e informar a la Contraloría General de la República. También dijo Amoroso y ordenó a prohibir cargos porque la Contraloría General de la República o la ley establece que está prohibido que a funcionarios públicos se le pague gastos en el exterior, y esto habría incurrido el jefe del Parlamento venezolano. Agregó que hay inconsistencia en los bienes indicados en la declaración jurada, así como gastos exagerados y excesivos, tú lo dijiste, en su forma de vida, que no se corresponde con lo que puede ganar un diputado. Dijo el Contralor que es un hecho público y notorio que Guaidó se ha alojado en cómodos hoteles de lujo en el exterior sin justificación de sus ingresos o de los ingresos que lo financian. No tiene nada que ver con el aspecto político, sino con la violación sistemática de las leyes de la República. Eso lo acentuó. Y por otra parte, el vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, dijo que la luz ya se estaba restableciendo en todo el territorio nacional y explicó cómo fueron atacados los patios de transformación del Guri, que reposan sobre 90.000 litros de aceite. En una pequeña loma dispusieron francotiradores, dispararon con rifles de alto calibre para producir el incendio, y al consumirse las llamas hasta ese depósito de aceite, por llamarlo de alguna manera, si se hubiese consumido las llamas, no se hubiese podido restablecer el sistema eléctrico por meses. Mientras continúan las investigaciones penales por este ataque, hay personas ya detenidas. Por su parte, Moscú desmintió la supuesta creación de bases militares acá en Venezuela, y Rusia dijo que no alteraba las fuerzas militares en la región. Rusia no amenaza a nadie, a diferencia de los ciudadanos de Washington, que sí amenazan. Dijo alusión al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros miembros de su gobierno. Esto lo dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajanova. Así las cosas aquí en Venezuela. Mientras tanto, como te he comentado, el sistema eléctrico sigue restableciéndose en el territorio nacional, se sigue estabilizando. Aún faltan algunas regiones del occidente del país, sobre todo fronterizo con Colombia. El plan de contingencia sigue en su pleno desarrollo. Nosotros hoy vimos cómo el Ministerio de Ecosocialismo, acá, que es el Ministerio del Ambiente, ha colocado puntos en diferentes parques naturales acá en la capital, y la gente puede ir a surtirse de agua. Al mismo tiempo, ellos llevan camiones con agua potable a las zonas populares o a los diferentes sectores, también camiones cisternas, y esto se está implementando a lo largo y ancho del territorio nacional. Repetimos, mientras se termina de estabilizar el sistema eléctrico. Rey. Excelente, Madeleine, muchísimas gracias. Hasta la próxima, Madeleine García, desde una de nuestras salas de noticias. Y como decía nuestra corresponsal, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, reiteró que la llegada de especialistas rusos a Venezuela no representa una amenaza para nadie. Zaharova aseguró que la presencia de la delegación de la nación caribeña forma parte de los acuerdos que cumplen ambos países de manera soberana, por lo que rechazó las declaraciones de la administración estadounidense que exige la salida de colaboradores rusos de territorio venezolano. La diplomática también denunció los planes desestabilizadores de Washington contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y añadió: ni Rusia ni Venezuela son provincias de Estados Unidos. La parte rusa no violó nada, ni los acuerdos internacionales, ni las leyes internas venezolanas. Rusia no está cambiando el equilibrio de poder en la región. Rusia no está amenazando a nadie, a diferencia de los funcionarios en Washington, cuyos reclamos mencioné recientemente. Y en el contexto de la diplomacia de paz, el canciller venezolano Jorge Arreaza realizó una visita oficial a Namibia para la cooperación bilateral. Como parte de su gira, el diplomático sostuvo un encuentro con el presidente de la República, Hage Geingob, y su equipo. Durante la cita fue evaluado el estado de la relación entre estas dos naciones y los pasos para incrementar dicho intercambio. Arreaza también se reunió con el presidente del Parlamento namibio, Peter Katjavivi, quien se centró en el apoyo a la soberanía venezolana y la no injerencia en sus asuntos internos. Ahí tenemos entonces nuestra pregunta del día. Tras enterarse de la cada vez más creciente colaboración técnica de especialistas rusos en Venezuela, Donald Trump exclamó: Rusia tiene que irse. Le preguntamos, ¿a qué le teme? ¿A qué tanto le preocupa? Opine.
Nuestra imagen del día nos lleva a Palestina porque continúan los ataques tanto aéreos como terrestres por parte de Israel a la Franja de Gaza. La más reciente incursión dejó un saldo de al menos 7 heridos. Con estas tristes imágenes le propongo ir a la pausa. Cuando se cumplen 18 días de minga social en Colombia, todavía no se vislumbra una salida al conflicto. Mientras el diálogo con el gobierno no produce resultados, varios sectores de la sociedad colombiana continúan entonces expresando su apoyo a la movilización. El más reciente de ellos fue la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior del Cauca, que anuncia su participación activa en acciones de protesta. Le vamos a ampliar en nuestro segundo tema del día. Acompáñenos. Con la intención de buscar una salida al conflicto en el suroccidente colombiano, la Minga Social anunció la instalación de una mesa nacional de diálogo para el viernes 29 de marzo, eso es mañana, en la localidad de La Delfina, departamento de Valle del Cauca. Los dirigentes de la Minga exigen la presencia del presidente Duque a fin de concretar acuerdos reales que respondan a las demandas de las comunidades en cuanto a seguridad y desarrollo social. Sin embargo, el presidente Duque insiste en condicionar el diálogo con la Minga Social al levantamiento del bloqueo de rutas. Lo que le hemos dicho con claridad a los organizadores de la Minga y a quienes han adelantado estos bloqueos, que el gobierno tiene toda la voluntad de dialogar, de sentarse a trabajar en el marco de un plan de desarrollo para ser efectivos, todos en cerrar las brechas que afectan históricamente a los pueblos indígenas. Pero este tiene que ser la oportunidad para hacer un llamado claro a que esas vías de hecho se deben levantar. Y en este mismo contexto, el representante de la Cruz Roja Internacional en Colombia, Christoph Harnisch, expresó su preocupación por el abandono del campo por parte del Estado colombiano. Según el jefe de la CICR en Colombia, en 2018, hubo un deterioro significativo en las condiciones de vida de la población colombiana, generado por el incumplimiento de convenios de las autoridades y la falta de voluntad del Ejecutivo Nacional para atender las necesidades de los sectores más vulnerables, como es el caso de los indígenas y campesinos que justamente integran esta minga social. A la situación se suma el desplazamiento masivo que ha afectado en lo que va de 2019 a cerca de 3.000 personas, debido a los enfrentamientos entre paramilitares y el ejército de ese país. De ello nos habla Tatiana Portela directamente desde Bogotá, Colombia. ¿Cómo está, Tatiana? Has estado muy pendiente, lo decíamos hace algunas horas, de esta información, este informe que rindió el representante de la Cruz Roja en el país. ¿Qué más dijo? Un saludo para ti, Rey, y para todos nuestros televidentes. Pues son varias las cifras alarmantes que da a conocer la Cruz Roja Internacional debido a este informe que hizo o que reveló el día de hoy ante la comunidad colombiana. Una de ellas es que desde el 2017 al 2018 se ha aumentado en cerca de un 90% de los desplazamientos internos en el país. Es decir, que en esos 2 últimos años se presentaron desplazamientos de cerca de 27.780 personas. Personas que además se tienen que ver en algunas ocasiones confinadas por los diferentes grupos armados ilegales que están en este momento en presencia del territorio colombiano. Lo que dice la CICR es que no hay un posconflicto y que por el contrario lo que se vive ahora es por lo menos 5 conflictos armados internos que tiene sumida a la población rural en una grave crisis humanitaria. A eso le agregamos que lo que dice según este informe es que se han visto un incremento de hasta en un 300% de las víctimas de mina antipersona. Es decir, también hace mención que de los departamentos en donde se presentan mayores víctimas de minas antipersonas son los departamentos de Antioquia, Arauca y el Catatumbo, esto en el departamento del norte de Santander. Y finalmente lo que dice es que en el lugar, en Colombia, hay por lo menos cada 4 días una persona desaparecida y la alta presencia de grupos paramilitares, ELN, EPL, entre otros, dificulta aún más poder dar un alivio de situación humanitaria en Colombia. Y lo que realmente recalca es la necesidad de que el gobierno nacional, este gobierno de Iván Duque, reconozca que hay un conflicto armado interno y que por supuesto
esa solución se le dé no solamente con el pie de fuerza, es decir, con las Fuerzas Armadas en los territorios, sino que adicionalmente a ello haya toda una inversión social, esa misma que por décadas se le ha negado a todas las personas que viven en los territorios más alejados de Colombia. Muchísimas gracias, Tatiana, por estas precisiones. Hasta muy pronto. Tatiana Portela, desde nuestra corresponsalía en Bogotá, Colombia. Y a través de la red social Twitter, la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior del Cauca ratificó su apoyo a la minga social. La organización estudiantil publicó: como estudiantes de Unicauca, hoy nos unimos a la minga en defensa por la vida, los derechos humanos y los recursos naturales. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticias este jueves. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Eduardo Martínez. Maestros de la CENTE continúan movilizados en rechazo a la reforma educativa. El presidente López Obrador ha reiterado su apertura al diálogo para aprobar la reforma que más contribuye a mejorar la educación en México. Vamos a escuchar a Eduardo. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continúan movilizados a las afueras de la Cámara de Diputados en rechazo a la reforma educativa que por estos días se discute al interior de este recinto legislativo. Sin embargo, el día de ayer ya fue aprobada en las Comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales un dictamen que no ha dejado del todo satisfechos a los docentes, quienes han señalado que esperan que en los próximos días puedan lograr que sus demandas sean incluidas precisamente en esta reforma que estaría sustituyendo la de corte neoliberal que fue aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Cabe decir que los maestros, uno de los puntos que a los maestros más les preocupa es que los temas laborales siguen tratándose en el artículo 3º constitucional, en donde solo se tendría que estar abordando el tema educativo, mientras que los asuntos laborales deberían ser incluidos exclusivamente en el artículo 123. Además de que ellos esperan que todas sus demandas estén incluidas y sobre todo que no exista un organismo autónomo que tome las decisiones en materia de educación, en donde estén incluidos quienes por mucho tiempo han intentado privatizar la educación en este país. Gracias, Eduardo. Aquí tenemos el tuit de Freddy Morales. El presidente de la India, Ram Nath Kovind, llega hoy a la ciudad de Santa Cruz en visita oficial hasta el sábado para suscribir acuerdos sobre transferencia de tecnología, salud, inversiones, intercambio comercial y cooperación con el presidente Evo Morales. Tenemos también el tuit que nos llega desde Guatemala con Mario Rosales. 18 muertos hasta ahora por accidente en Nahualá. Escuchamos a Mario. Hola, ¿qué tal? Un saludo al set central. Bueno, acá en Guatemala continúa la cifra de 18 personas muertas en Nahualá, en el occidente guatemalteco, en el departamento de Sololá, luego de que un tráiler, un vehículo de carga pesada, arrollara a un grupo de personas la noche de ayer, cuando se encontraban observando en plena carretera el cadáver de una persona que había sido atropellada minutos antes. Esta tragedia pues ha puesto en el debate una vez más el pésimo estado de las carreteras de la red vial en Guatemala, la falta de señalización, la falta de iluminación, pero también la irresponsabilidad de conductores. Según testigos, el vehículo no llevaba luces, el conductor pues no vio al grupo, no había señalización y esto provocó esta tragedia. El Ministerio Público ha informado que junto al Instituto Nacional de Ciencias Forenses se ha colocado una morgue móvil, esto en el Salón Municipal de Nahualá, para atender la cantidad de cadáveres. Son 18 personas muertas hasta este momento y más de una veintena de personas gravemente heridas que a esta hora se debaten entre la vida y la muerte. El gobierno de Guatemala ha decretado 3 días de duelo por esta tragedia sin precedentes en el país y pues bueno, estaremos actualizando e informando respecto a ello. Volvemos con ustedes. Aquí tenemos entonces nuestra pregunta del día. La recapitulamos. Tras enterarse de la cada vez más creciente colaboración técnica de especialistas rusos en Venezuela, Donald Trump exclamó: Rusia tiene que irse. ¿A qué le teme? ¿Qué tanto le preocupa? Vamos a ver algunas de las respuestas. Por ejemplo, esta
de Morella dice, Venezuela es una compañía muy próspera, citó a Trump. Teme ya no tener patio trasero que financie sus excentricidades hasta la reelección. Una segunda respuesta, la de Orlando, dice, temen al apoyo con el que cuenta Venezuela. Como fueron testigos del poder militar de Rusia en territorio sirio, ahora le aterra al imperialismo saber que la barrera que se interpone entre ellos y el petróleo venezolano tiene patente soviética. Venezuela en batalla y victoria es la etiqueta que utiliza Orlando en su trino. Muchísimas gracias por su participación. Le vamos a dejar entonces con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos artefactos originales de la tumba de Tutankamón que se exhiben en París para celebrar el centenario del descubrimiento del más célebre faraón egipcio. La exposición Tutankamón, Tesoros del Faraón Dorado, va a permanecer en el Gran Salón de la Villette del 23 de marzo al 15 de septiembre, en la segunda escala de una gira internacional por 10 ciudades que comenzó en Los Ángeles. Con esas maravillosas imágenes, despedimos por hoy. Muchísimas gracias por estar con Temas.